¿por qué no? A mí me encanta. ¿Ves? Es la historia, no, y es la historia, Gaby, para la que me formé más, claro. Claro, es lo que uno más estudia, lo que uno más lee, lo que uno más trabaja. Sí, o sea, mm, y que uno más entiende y todo. Pero de pronto sí estoy que me dejo dañar la cabeza. No, y no, sobre todo hay una cosa que ya me empieza a pasar. Yo tengo una deuda de honor y un dolor en el alma para toda la vida. Y ya me quedó con un estudiante que tuve muy querido. Y él siempre quería que habláramos de China del emperador Qin. Sí, el emperador. Yo le decía, ay, déjame, lo hacemos más adelante, déjame, lo hacemos más adelante y se murió. Entonces, y nunca lo hicimos. Entonces, lo hice después, casi que póstumo, en honor de él. Entonces, como tanto me han dicho, mejor lo hacemos. No vaya y no vayamos, no vaya y nos vayamos algunos de nosotros y se puede hacer modular, o sea que modular es más llevable. Bien, mis corazones, estábamos hablando de los omeyas y los abasides, nosotros estuvimos viendo, entonces, ya esto lo habíamos visto, habíamos visto que los omeyas habían terminado generando una situación tan absolutamente dramática que finalmente había llevado a un golpe de estado por parte del siguiente califato, que es el califato Abbasi. Y decíamos que este califato Abbasi fue un califato absolutamente espléndido en sus desarrollos culturales, que es el califato de las mil y una noches. Pero los abbasíes no tuvieron un control absoluto de los territorios, sino que ellos fueron dando paso a que se fortalecieran dinastías locales que ejercían el poder directo, pero que les transferían a ellos, digamos, los impuestos. O sea, la corte se fue volviendo algo, sí, como las satrapias, pero más graves. ¿Por qué más graves? Porque una satrapia son varias dentro de uno de estos territorios. O sea, eh, pueden, por ejemplo, los buyíes tener sus propios sátrapas al interior. Entonces se vuelve una expansión de poderes que se hace cada vez más complicada. Crearon, crearon jerarquías y además de esto, lo que fue es que dieron lugar específicamente a una serie, ¿no? A una serie de dinastías locales que finalmente terminaron enfrentándose a Bagdad y proponiendo esquemas gubernamentales suyos. Esto va a terminar en un punto en el que va a caer finalmente el imperio va a caer finalmente el imperio de los califas abásides. Es que se me había olvidado que ya habíamos visto toda esta parte, me disculpan, y aquí es a donde voy. Entonces, vamos a ver cómo cae la dinastía abásida. Los abásides habían controlado no solamente Irán, no solamente lo que hoy en día es Irak, sino también territorios que se expandían sobre Siria, sobre eh, parte, digamos, de lo que va a ser territorio, digamos, del territorio de la zona de la Anatolia. eh, no, Lidia no, Siria. Si dije Lidia, mira, todo esto en este momento, no.
La parte turca es esta. Pero va a haber un momento en que el imperio turco se va a extender sobre todo esto, ¿sí? Que es lo grave. Los abásides controlan todo este territorio que está allí en diferentes colores. O sea, controlan básicamente, originalmente habían controlado hasta los territorios que van a manejar los omeyas, hasta que llegue el momento de Abdarrahman III y Abdarrahman III rompa con esta comprensión. Pero como les decía, los abásides fueron una, un califato que no pudo mantener una presencia tan fuerte como la que tuvieron los omeyas. Los omeyas fueron más beligerantes y los abásides mismos terminaron colapsando. Tenemos que ver el colapso de este califato para poder entender cómo llegan otros poderes sobre nuestro territorio de Irán. O sea, aquí nos vamos a mover de un imperio a otro imperio, otro imperio, otro imperio. Y lo que nos va a mostrar esto es cómo Irán es un territorio de movimiento de gentes, o sea, pueblos que transitan por ese espacio porque es un espacio y que lo quieren porque es un espacio neurálgico en todos los conceptos, sobre todo el concepto económico. Bien, tenemos que el décimo de los califas abásides fue al-Mutawakkil. Y al-Mutawakkil había sido un botaratas de marca mayor. Era un hombre que vivía en el lujo, era un hombre que quería hacer construcciones grandiosas y finalmente era lo más grave del cuento, es que era un hombre que estaba totalmente influido por su propio ego. Entonces era un hombre que no permitía que hubiera estabilidad administrativa. Mire, un mal funcionario es un problema dentro del engranaje de la administración, pero cambiar los malos funcionarios cada 2 días es peor, porque produce un entorno de fracturación de poder muy grande. Y entonces él, además, como si fuera poco, decidió llevarse la capital de Bagdad a Samarra. Y además, lo más grave del asunto, que fue donde nosotros quedamos, es que él decidió seguir el jambalismo. El jambalismo es una forma de orientación del Islam terriblemente fanática. Los jambalistas van, digamos, a llegar a un punto extremo en que quieren básicamente un desposeimiento de muchas de las opciones o posibilidades que tenía el Islam. Más adelante vamos a hablar de esto, de Hanbali. En el Islam fundamentalista actual se considera un insulto que te digan jambalista. Obviamente hay muchos que son jambalistas, son intolerantes, no aceptan otras creencias, no aceptan ningún otro conocimiento fuera del Corán. Mejor dicho, son muy complicados. Y finalmente, califa sultán terminó siendo asesinado a manos de los esclavos turcos en el año 861. Ya para ese momento las migraciones túrquicas habían llegado sobre los territorios islámicos de el califato abasí. Los turcos, muy altos, muy blancos, ¿sabes? Muy, sí, con una gran fortaleza física, y con una gran capacidad militar, se habían convertido en el cuerpo de confianza de los sultanes abásides. Son lo que van a llamar sultán y califa. Bueno, vuelvo un poco a lo mismo. Em, califa, no.
Califa, sultán es un término que se va a crear y se va a usar especialmente en la región, eh, no, básicamente durante toda en toda la región persa, en una parte de la región persa, en la parte de, no, no, a ver, califa es el líder militar y religioso, el que recibe de la comunidad, según el sunismo, y estos son sunitas, recibe de la comunidad el empoderamiento de representar una figura tan significativa como la de Mahoma, siendo Mahoma siempre una condición diferente porque era el profeta, pero el califa es una persona que cuando no haya nadie a dónde mirar para tener una respuesta, miran todos al califa y el califa decide. El califa puede movilizar al cuerpo entero del Islam a la yihad, a la guerra. Puede proponer al cuerpo entero del Islam bajo la asesoría de los ulemas, que son los sabios en el Islam, por ejemplo, de una peregrinación, un ayuno, una penitencia, una celebración, una contribución para una madraza o para una mezquita que esté ubicada en cualquier lugar del territorio sobre el cual existe control islámico. El término sultán es un término que se utiliza para enunciar el gobernante que está al frente, en este caso, del Estado. Durante los califatos Omeya y Abasi, como el califato ortodoxo, estos dos rangos se van a unificar, solamente que trabajo como califa para la cuestión religiosa y trabajo como sultán para la cuestión gubernamental, es decir, los impuestos, las guerras, todas esas cosas aparece como sultán. Pero hay como una doble titulación, o sea, como en su momento llegan a tener incluso los emperadores romanos, que los emperadores se van a denominar imperator principator pontífice máximo, es decir, reúnen todos los poderes en una sola forma. Más adelante vamos a ver cómo en algunos de estos imperios los emperadores dicen, yo no quiero ser califa, yo solamente quiero ser emperador. Entonces vamos a encontrar otros títulos como emir. Emir es también gobernante, rey. Y cuando nosotros aterricemos ya otra vez a lo más persa de lo persa, Shah, de rey de reyes, quiere decir Shah, ¿sí? Porque hay reyes en todas las provincias que son los famosos, algunos son sátrapas, algunos son reyes, que son vasallos de el Shah, que es el rey de reyes. El haya, no. En el chiismo, que es lo que vamos a ver, vamos a seguir profundizando más adelante en Irán. Los chiitas tienen clérigos, tienen una estructura clerical, como tiene la Iglesia Católica. Tienen los imames, que son esas figuras legendarias que el último está escondido, el 12, el número, el duodécimo está escondido, no se sabe dónde está. Después vienen los que se van a llamar, se me acabó de ir el nombre, o sea, no, fatua es la prohibición. Marja. Marja es el que tiene voz y lidera. Después de los marjas están los ayatolás. Los marjas son ayatolás que tienen un grado de representación muy grande. El ayatolá es un clérigo islámico que tiene, es equivalente a un obispo, más que a un cardenal, a un obispo, o sea, tiene un poder enorme en la administración y todo. Sí, claro, claro. No, los marjas sí. En este momento creo porque Marja, por ejemplo, Khomeini es Marja y creo que el que hay ahora, Yemenei,
también es malo. O sea, es el ayatolá que dice pim pam pum y es pim pam pum. Son los que tienen el poder decisorio en sus manos. Ya después nosotros vamos a ver cómo funciona eso en Irán y es verdaderamente interesante, que hay un consejo de ayatolás y sobre esos hay uno que es el más importante de los ayatolás, que es en este momento Khamenei y desde él se organiza toda la sociedad. Pero eso en esta época todavía no, todavía no. Bien, bueno, nuestro querido califa, que no sé si era muy querido, fue asesinado por sus esclavos turcos. Estos esclavos turcos se van a llamar esclavos mamelucos. Y llegará un momento en que tendremos un gobierno de sultanes mamelucos, ¿sí? Bien, y ya a partir de este momento, la caída del califato Abbasi es muy sencilla. ¿Qué pasó con este califa? Bueno, resulta que los califas de, de la línea Abbasi habían apoyado el mutasilismo. El mutasilismo es una escuela de filosofía teológica que surge en el Islam entre los siglos octavo y noveno. ¿Qué dice? Está bien, el Corán es divino, fue revelado por Dios a Mahoma a lo largo de 25 años. Es un texto de una perfección absoluta y te lo dice cualquiera que lea árabe, que lo que es el Corán en árabe no tiene ni proximidad al Corán traducido. En el árabe, el Corán se vuelve un texto mucho más potente porque tiene un lenguaje muy poético y muy metafórico. Pero los seres humanos necesitamos entender. Y el mutsalismo plantea que hay que usar la razón para interpretar la fe, que se tiene que poder pensar a Dios. No se discute la voluntad de Dios, pero sí se propone entender el ser divino. Defienden la defensa del libre albedrío, perdón que la redundancia, defienden el libre albedrío. Algunos pensadores o creyentes como los jambalistas dicen que el libre albedrío debe ser aniquilado completamente en el Islam. Musulmán es el que se adhiere absolutamente a Dios y lo que Dios diga, eso se tiene que hacer. Eso dice no. El ser humano está abocado a decidir. Y ellos plantean entonces una visión muy racionalista de la religión. El mutsalismo aparece en Basora, en Irak, y vamos a ver que va a ser fundado por Wasil ibn Ata, que era erudito seguidor de Hassan al-Basri. Y el nombre Mutasila viene de la palabra itzal, que es separarse, ¿sí? Y porque ese erudito se hizo esta pregunta: ¿es creyente o no es creyente el que peca? Porque resulta que hay creyentes que siendo creyentes pecan. Claro, hay una discusión muy grande y es la misma discusión está presente
durante y dentro del catolicismo y el cristianismo. ¿Qué pasa si yo he pecado? He cometido faltas terribles, pero me arrepiento de corazón y en el momento de la muerte me arrepentí. Algunos dicen que sí, pero hay otros que dicen no. Ahora, ¿quién es peor? Y eso está en el Evangelio, o sea, el que dice que va a ir, pero no va, o el que dice que no va a ir, pero va. Entonces son una cantidad de discusiones, algunas muy complicadas. Eh, ¿Cómo se debe considerar la falta? ¿Es igual la falta que se comete en menor grado que la que se comete en mayor grado? Son una cantidad, sí. Y con los califas abásides, Al-Mamun, Al-Mutasim y Al-Waqid, este mutsalismo llega a su punto más elevado. Vamos a parar aquí un momentico para ahora continuar. Descansen.